Recording in progress. Ya, ahora sí, chicos. Ok, ahora si se dieron cuenta, estamos entrando a un nuevo tema, ¿no? Ya, no sé si ustedes sabían que operaciones unitarias 1, en teoría solamente ustedes deberían llevar hasta lo que están viendo en su segundo parcial. Eso es operaciones unitarias 1. Si ustedes le preguntan a alguien de ingeniería química, le va a decir que lo que estamos avanzando o lo que viene a ser mecanismo de transferencia de calor, ellos lo ven en operaciones unitarias 2. Entonces, prácticamente los industriales nos llevamos operaciones unitarias 1 y 2 en un solo semestre. Entonces, es por eso que si se dan cuenta, no tiene nada que ver su final, bueno, su último parcial, con lo que viene a ser el primero y segundo. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de tubería, ya no estamos hablando de fluidos como tal, no estamos hablando de pérdidas de energía, nada. Simplemente nosotros vamos a ver lo que viene a ser la transferencia de calor por sus tres mecanismos que ya lo hemos llegado a estudiar durante toda nuestra carrera, lo que viene a ser conducción, convección y radiación, ¿no? Y vamos a ver otros intercambiadores de calor, que son unos equipos, y eso lo vamos a ver a lo último, ¿ya? Hoy día vamos a ver conducción, porque, a ver, es muy importante que ustedes entiendan cómo se realizan estos ejercicios, ¿ok? Porque la mayoría se debe acordar el colegio, se debe acordar de anteriores semestres, pero uno tiene que saber de dónde sale, por qué sale o cómo se hace, ¿ya? Y vamos a verlo hoy día, ¿ok? A ver, siguen ingresando. A ver, se definió el calor como la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como resultado de la diferencia de temperatura, ¿no? ¿Qué más te dice? Un análisis termodinámico, la cantidad de calor conforme el sistema pasa por un proceso. La ciencia determina las razones de transferencia de energía de calor. El calor se puede transmitir en tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. Todos los modos de transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de temperatura y todos aquellos ocurren del medio que posee la temperatura más elevada hacia uno de temperatura más baja. ¿Qué te quiere decir? Para una transferencia de calor, sí o sí se necesita dos temperaturas. Se necesita una diferencia, ¿no? Se necesita que exista lo que viene a ser una temperatura mayor y una temperatura menor, ¿ya? Eso te quiere decir en sí. Entonces, esos ejercicios siempre vamos a contar con el manejo de temperaturas o diferencia de temperatura. Por lo general, yo he visto ejercicios donde te piden determinar tanto calor, digamos, el calor que se transfiere, o también te pueden preguntar cuál temperatura es esa, digamos. Como dice que hay una diferencia, te pueden preguntar alguna de esas temperaturas dentro de esa diferencia. Esos son los ejercicios más comunes. Ya, por conducción, ¿no? Ustedes medio que lo han visto con la ingeniera, han visto ejercicio, creo. Las conducciones es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia adyacente menos energética. La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la configuración geométrica de este, su espesor y el material que está hecho, así como la diferencia de temperatura a través de él. Ya, a ver, para que me entiendan un poquito lo que viene a ser conducción. A ver, y yo lo veo así, chicos, y la manera en que yo lo vi se me hizo mucho más fácil después. Conducción se hace referencia al calor que tiene que sobrepasar un medio físico, ¿ok? ¿En qué sentido? A ver, yo me estoy refiriendo qué calor, bueno, una temperatura tiene que sobrepasar o tiene que, que salir a través de un medio físico. ¿Cuál es el ejemplo más claro que nosotros tenemos de una transferencia por conducción? Por ejemplo, cuando nosotros, no sé, colocamos una olla de arroz caliente dentro de un plastofor. La temperatura de esa olla dentro de un plastofor cerrado
nosotros podemos calcular un calor de conducción ahí. ¿En qué sentido? Nosotros podemos agarrar y decimos, ok, esta olla me genera una tal temperatura. Esa temperatura, no sé, puede ser 30 grados centígrados. Esa temperatura va a salir o va a sobrepasar lo que viene a ser el grosor o va a sobrepasar lo que viene a ser el área que tenga el plastofor. Por eso se dice acá, el calor de conducción depende de la configuración geométrica. ¿En qué sentido? De la forma que tenga el medio físico, ya sea un espesor, ya sea, sea rectangular, sea cuadrada, etcétera. Y también va a depender de qué material. ¿Por qué? Porque acá es donde nosotros aprendemos lo que viene a ser que cada material, y ustedes justamente me estaban hablando en el grupo, que cada material tiene una resistencia, ¿correcto? Obviamente el plastofor tiene una resistencia mayor, ¿no? Tiene mejor resistencia al calor. No sé si era mayor o menor, ya me estoy olvidando. A ver, voy a buscar lo que le pasé a su compañero. En, este era, ¿no? Acá está. Listo. A ver, me decía su compañero, me acuerdo, que querían llevar esto. Yo no sé si la ingeniera les dijo que tenían que llevar. No sé, la verdad. Lo que yo sí sé es que en la mayoría de los ejercicios chicos siempre te dan la resistencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque también saben que vos no sos adivino, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay a veces que la resistencia depende de ciertas cosas, ¿ya? Pero por eso mismo es que yo sí soy seguro que cada ejercicio debe proporcionarte la resistencia, ¿ya? Igualmente, si quieren llévelo, no hay problema. Pero acá, conductividad térmica de materiales varía con la temperatura, ¿no? Sabemos que muchas de las cosas podemos utilizar cobre o aluminio. Acá el aluminio tiene la tanta resistencia, acá de acuerdo a su temperatura, y también acá, ¿no? Conductividades. Ya. En sí, a ver, acá quiero ver. Sí, tiene esta resistencia que es demasiado poca, ¿no? 0,70, 0,27. Ya. Cada material tiene su resistencia, ¿no? Cada material tiene su propia resistencia y es ahí donde, como les decía, es ahí donde interviene el, el calor de conducción, ¿no? Porque la calor de conducción va a depender de qué resistencia. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver, no sé si lo voy a dibujar feo, pero ya. Tenemos esta ollita, ¿no? Y yo le estoy diciendo que esa olla quiero que esté en un plato fuerte. Ya, ok. Quiero que esté en un plato fuerte. Si me van a entender un poquito mejor. Eh, ya, ya. Esta olla tiene una temperatura, ¿no? Y afuera, la temperatura ambiente también hay, ¿no? Hay una temperatura ambiente, ¿correcto? Supongamos que es 25. Y adentro está 30. ¿Por qué debe haber una temperatura en el exterior? Por lo que te dice acá. Diferencia de temperaturas. ¿Hay una diferencia de temperatura? Correcto. ¿Cuál es el que va a entregar la más elevada hacia uno de más baja, ¿no? Entonces, ¿qué quiere hacer? Esta temperatura de 30 está saliendo hacia los 25. ¿Y cómo sale? ¿Cómo es que estos 30 se está disipando hacia los 25? Tiene que salir y atravesar lo que viene a ser el grosor o tiene que atravesar lo que viene a ser esta pared que viene a ser este, hasta me olvidé su nombre, la conservadora, ¿no? La conservadora de blanquita, el poliestireno. Ya. Tiene que atravesar ese material, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que ese material tiene su propia resistencia, que es bueno para que el calor no salga. Por eso mismo es que se utiliza, ¿correcto? Si nosotros utilizábamos cartón, obviamente que también saldría más fácil, ¿no? Que es lo que viene a ser este material. Entonces, yo lo veo así, ¿ya? Conducción.
es cómo el calor sobrepasa un medio físico, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese medio físico tiene su resistencia, también tiene su forma, y de eso se trata la conducción. ¿Por qué lo digo que, y aunque sea obvio, porque yo creo que ya habrá visto con la ingeniera que llega un punto en el que se combina conducción, convección, hasta radiación se puede combinar? ¿A qué me refiero con combinar? Me refiero a que usted puede tener ejercicios donde tenga los tres mecanismos de calor y tenga que unirlos, en un sentido de que cada uno tiene su propia forma de calcularse, pero van a tener que unirlos. Y es ahí donde uno más se confunde. ¿Por qué? Porque uno sabe si este calor que está directamente en esta pared, está teniendo este calor en esta pared, atraviesa, sería conducción, esto que está atravesando sería convección. Uno siempre se confunde. Entonces, es por eso que usted tiene que saber y tiene que acordarse de lo más básico, ¿no? ¿Conducción de qué depende? De la geometría y espesor y material. Ah, entonces, conducción va a ser cuando la temperatura o el calor que tiene que sobrepasar mi, mi material. ¿Ok? Entonces, acá dice que se establecieron con la ley, bueno, con la fórmula de Fourier. Esta es la fórmula más conocida. Igualmente la han visto con la ingeniera, que la tenemos así, ¿ya? En sí, de ahí viene la fórmula que han visto con la ingeniera. No sé si la ingeniera lo mostró, pero de ahí viene, ¿ya? De esa ecuación viene. Por si acaso voy a estar revisando una cosita, por si acaso. Ya. Entonces, tenemos eso, ¿no? Tenemos esta ecuación. Ahora, ¿de qué me sirve esta ecuación? Sí, ahí ya la vi, sí, la ingeniera lo muestra. Ya. Ok, listo. Donde Q es el flujo de calor en watts. La K viene a ser la conductividad térmica en watts, metros. Acá hay mucho, por decirlo así, no mucho, pero un poquito de que siempre me preguntan en las asignaturas y siempre les respondo. Acá la ingeniera o los libros coloca como Kelvin. Correcto. Puede ser Kelvin, también puede ser grados centígrados, ¿ya? Por lo general nosotros lo utilizamos en grados centígrados, ¿ok? Porque esas son las temperaturas que manejamos nosotros, ¿ya? Y luego tenemos que viene a ser la letra A, es el área normal del flujo de calor en metros cuadrados. A ver, también nosotros acá tenemos delta T, delta X. ¿Qué es eso? Y acá lo podemos ver y lo coloqué yo para cada ejemplo, ¿ya? Cuando es una pared plana, y creo que han visto un ejercicio con la ingeniera así, ¿correcto? Miren, ¿qué pasa acá? Cuando el calor está, como les decían prácticamente, lo mismo que viene a ser esa olla de arroz que está saliendo, está el calor, está saliendo a través del plastofor. ¿Cómo sería? Este calor va de adentro hacia afuera, ¿correcto? ¿Y cómo sería, y cómo se calcularía ese calor que está pasando o que va a pasar por ese medio físico? ¿Qué te dice? La resistencia que tiene ese medio, que viene a ser el plastofor, por el área que va a tener, esa área que va a tener, y la diferencia de temperatura, ¿no? La temperatura de adentro con la de afuera, o viceversa, vamos a ver, y la longitud. La longitud, ¿no? La longitud viene a ser lo mismo que el espesor, ¿correcto? Acá lo pueden ver. Viene a ser la longitud con la que está pasando, ¿no? O el espesor con el que está pasando. Por eso lo coloqué ambos, para que no se confundan. Acá tenemos más. Cuando tiene pared plana con aislante. Hay a veces que vienen, vienen palabritas que se dice aislante. Un aislante de vidrio, un montón de cosas. Ahora, ¿cómo se calcula cuando nosotros vemos que existen aislantes? O vemos que existe el nuevo término que se llama resistencia térmica. ¿Qué es una resistencia térmica? Resistencia térmica, como ustedes saben, cada material puede tener su propia este,
puede contar con un tipo de aislante que sirva como una resistencia, ¿ya? Por ejemplo, en el mismo plastofor, ustedes han visto que le colocan aluminio como para que se mantenga más el calor, ¿correcto? Hemos visto cuánto era el valor de la K en las tablas, ¿no? Yo sé que confunden porque yo les decía resistencia es igual a K. Está bien, sí tiene un poco de sentido, es obvio. Pero también nosotros, la resistencia también toma un valor ahora. ¿En qué sentido? Que forma parte de este análisis. ¿Y cómo se calcula una resistencia? De la siguiente manera. El espesor que va a tener esa resistencia sobre el valor de la K por el área de esa resistencia. Entonces, ¿cómo sería? Ahora el calor, ¿qué pasa si nosotros tenemos un plato Ford que tiene X resistencias? Entonces sería el calor igual a la diferencia de temperaturas, como decíamos, sobre la resistencia. Pueden tener una resistencia, puede tener dos resistencias también, ¿ya? La resistencia siempre va a tomar este valor, ¿ya? Su espesor, su valor y por multiplicado por A. Para cilindros huecos, lo más típico, y también creo que he visto que la ingeniera les ha mostrado ejercicios, una de las cosas más típicas que viene a ser este tema son cilindros. Son preguntas de que, como hemos visto, ¿no? Tuberías. ¿Qué pasa si pasa un flujo caliente acá? ¿Cuánto es lo que yo voy a tocar? ¿Cuánto es lo que yo puedo percibir en la superficie de este tubo? Es lo más típico, ¿ya? ¿Por qué? Porque también es donde más se analiza la figura circular de este medio. Entonces, para cilindro hueco se tiene lo siguiente. Se tienen dos formas, ¿no? Y lo he visto también estaba viendo su PDF. El área para esto, el área para este cilindro va a tomar forma de la siguiente manera. Va a ser igual a 2pi por radio y por longitud, ¿ya? 2pi por radio por longitud, ¿ok? Este, también he visto que este, nosotros a veces, en este caso, nosotros también tenemos lo que viene a ser radio le metí yo, es resistencia, van a disculpar, no sé dónde saqué radio. 2pi por K por L, ¿no? 2pi por la resistencia que tiene ese material por la longitud, ¿no? Y ustedes se pueden dar cuenta que tengo dos formas de resistencia. ¿Por qué digo resistencia? Porque se ejerce una resistencia al pasar también por un sistema, ¿no? Por un lado. Este, tenemos dos formas, ¿no? En radio y en diámetro. Cualquiera de las dos sirve. Estaba viendo, creo que con los ingenieros ustedes han visto en diámetro, ¿no? Lo mismo. Es lo mismo. A fin de cuentas, sabemos que este radio y diámetro tienen coherencia, ambos. Y siempre va a ser, ¿qué cosa? El diámetro 2 sobre el diámetro 1. ¿Ya? Eso quiero aclarar. Siempre va a ser así. Entonces, el calor va a ser igual a la diferencia de temperatura sobre su resistencia. La resistencia viene a ser, ¿qué cosa? Esto de acá. Esto creo que estaba mal que recuerde. Así, así sería. Ya. Para cilindro compuesto, ¿qué pasa si hay más diámetros encima? Más. Lo mismo, ¿no? En este caso, yo estoy colocando que hay 4 diámetros. Entonces, temperatura 1, temperatura del primer diámetro, menos temperatura 4, y lo mismo, si se dan cuenta. Yo sé que estoy hablando puro fórmula, pero ahorita vamos a ver ejercicio, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Y qué pasa cuando son paredes en serie? Lo mismo, ¿no? Temperatura 1, la temperatura inicial menos la final. Y acá tenemos, ¿qué cosa? El espesor, la resistencia y su área. Así que prácticamente es lo mismo, ¿ya? Y van a darse cuenta que es un poco repetitivo después. Así que tampoco se preocupen, ¿ya? Entonces acá vamos a ver ya los ejercicios. Y para que me entiendan mejor, ¿ya? Ahorita vimos pura fórmula y ahorita vamos a ver cómo se aplica eso. A ver. Empecemos. Un tubo cilíndrico de caucho duro y paredes gruesas, cuyo radio interior mide, lo siento, no lo dibujo bien, y el exterior 20 milímetros. Se usa como serpentín de enfriamiento provisional en un baño
cuya longitud es 0,964 metros. Por su interior fluye una corriente de agua fría y la temperatura de pared interna alcanza 274,9 Kelvin y la temperatura de superficie exterior es de 297,1 Kelvin. Determina el flujo de calor. Ya. El primer radio dice que mide, este radio es radio 1, mide 5 milímetros, sería 0,005. Y el radio 2, obviamente que tiene que ser mayor, dice que es 0,02. Tiene un largo de 0,964 metros y tiene temperatura interna y temperatura externa. Acá no te dice cuánto es la resistencia, debería decirte, mejor la acá, ¿no? Porque estamos trabajando con que al ser conducción es importante que usted sepa qué material es, ¿no? ¿Qué material es? ¿Cómo es su forma? También su forma es cilíndrica, ¿no? Ya. Acá yo tengo que su resistencia de caucho es 0,151 watts metros grados Kelvin, ¿no? Porque estamos trabajando en Kelvin. Al ser cilíndricos con único aislante, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué digo aislante si yo les decía que esa palabrita solo entra cuando te lo hice, etcétera? A ver, quiero que entiendan una cosa. ¿Por qué yo no utilizo la ecuación de que dice la K, área, temperatura 1, temperatura 2 y longitud? ¿Por qué no? Por el hecho de que nosotros esto aplica para uno solo, por decirlo así, para un solo elemento. Acá usted tiene que darse cuenta que acá hay agua, ¿no? Acá hay agua. Esta agua tiene que sobrepasar. ¿Qué cosa? ¿Qué tiene que sobrepasar esta agua? Tiene que sobrepasar esto. Tiene que sobrepasar el primer anillo y el segundo anillo, ¿no? El segundo diámetro, por decirlo así. Tiene que pasar un elemento y dos elementos. Es por eso que si usted tiene, y es el caso más típico cuando nosotros hacemos ejercicio cilíndrico, esto prácticamente ya no te sirve, ¿ya? Esto se sirve más que todo para las paredes, cuando es algo plano, cuando se trata de una pared plana, un poco más sencillo, ¿ya? Pero para el análisis de estos ejercicios no te va a servir, ¿ya? Eso quiero aclarar. Y bueno, sigamos. Ya, ahora sí. Entonces sería, ¿qué cosa? Calor es igual a la temperatura 1 menos temperatura 2 sobre resistencia. Calculamos la resistencia. La resistencia la podemos ver tanto en radio como diámetro. En este caso ya te dio radio. ¿Te conviene llevar radio a diámetro y trabajar? ¿Te conviene? No. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación. Y al final de cuentas, al ser la misma ecuación, estás haciendo más pasos a convertirlo a diámetro. Así que aplica lo mismo. Radio es igual, radio mejor dicho. La resistencia es igual logaritmo natural, radio 2 sobre radio 1, 2pi la resistencia por longitud. Entonces vamos a reemplazar. Radio 2, 0,02. Radio 1, 0,005. 2pi por la resistencia y la longitud. Entonces dice en, que todo lo que tiene que sobrepasar, lo que tiene que pasar esta agua por este medio, ejerce una resistencia de 1,51573 el caucho. ¿Ok? ¿Qué está haciendo el caucho? Está haciendo que perdas este valorcito de acá. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Entonces sería, reemplazamos. El calor es igual a la diferencia de temperaturas sobre la resistencia. Entonces el calor es este de acá, ¿correcto? El calor es ese de ahí. Medio negativo. No sé si han visto el símbolo negativo con la ingeniera, pero igualmente yo les indico por qué nos da un signo negativo acá. Estoy viendo y creo que nunca le ha dado a ustedes un signo negativo. Y me alegro, porque eh, ustedes van a saber. Igual creo que ya, no dice, pero ya. ¿Por qué sale el signo negativo en este ejercicio? ¿Por qué? A ver.
Ustedes se acuerdan que la teoría te dice que tiene que transferir calor del más bajo, del más alto hacia el más bajo. Usted se da cuenta que en este ejercicio en particular, la temperatura exterior es mayor a la temperatura interior. ¿Se ha dado cuenta? La temperatura interior, como dice agua fría, es menor a la exterior. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Te quiere decir lo siguiente. Temperatura 2, temperatura 1. ¿Qué te quiere decir? Que esta temperatura está entrando hacia adentro. El signo negativo indica que va de afuera hacia adentro, ¿no? Este, bueno, al revés sería, pero ya. Se va de, sí, pues de afuera hacia adentro. Está bien, no, lo leí mal. Desde afuera va a entrar hacia adentro. Por eso te sale negativo. Y si usted analiza un poquito, ¿por qué sale negativo? Porque el 297 es mayor al 279. ¿Y por qué es mayor? Porque tu medio exterior está más caliente que tu medio interior. Entonces, eso te quiere decir ¿qué cosa? Que el calor, en vez de que salga, va a entrar. ¿Ok? La mayoría de los ejercicios no pasa eso. ¿Por qué? Porque se trata de saber cuánto es el calor que sale o que se disipa. Es normal. Pero tampoco significa que usted esté mal si es que le sale negativo. Eso quiero aclarar. Auxiliar, una pregunta. Dime. Quiere decir que ahí el agua se está calentando, ¿no? Técnicamente se va a calentar a medida que pase, correcto. Ah, ya, ya, gracias. Correctamente. Ya. Eso sería, ¿ya? Entonces, si sale negativo, no piensen que está mal, ¿ya? Puede ser que esté mal de cómo colocaron su temperatura, puede ser que esté mal, corríjanlo, revísenlo, pero si te sale negativo, no es que esté incorrecta, analíticamente incorrecto, no, ¿ya? Puede pasar. Entonces vamos a seguir este ejercicio. Un cuarto de almacenamiento refrigerado se construye con una plancha interna de 12,7 milímetros de pino, acá está, en sí el espesor, ¿no? Una plancha intermedia de 101,6 milímetros de corcho prensado. Si se dan cuenta, pueden ser distintos materiales, ¿no? Acá tenemos el segundo. Y una plancha externa de 76,2 milímetros de concreto. Acá lo tienen. La temperatura superficial de la pared interna es de 255,4 Kelvin. Acá lo tenemos. Y la exterior del concreto es de 297,1. Si se dan cuenta, nosotros queremos y necesitamos saber lo siguiente. Eh, Nos están dando la temperatura del concreto y nos está dando la temperatura. ¿Cuál es el primero? De pino, ¿correcto? Acuérdense que a ti te tienen que dar la temperatura superficial, o sea, cuánta temperatura hay acá y cuánta temperatura hay acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene que pasar todo esto, esa temperatura, ¿correcto? Tiene que sobrepasar. Tiene que pasar el pino, tiene que pasar el corcho y tiene que pasar el concreto, ¿no? Eso sería. Ya. ¿Qué te dice? Te dice que esta interna está a 255 y la otra es 297. Si la conductividad térmica es de 0,15 para el pino, 0,0433 para el corche y 0,762 para el concreto. Todas en watts metros Kelvin. Conductividad del pino, conductividad del corcho, conductividad del concreto. ¿Correcto? Ya. Si se dan cuenta, la menor conductividad viene a ser el corcho, ¿no? Ya, obviamente. Calcúlese la pérdida de calor en watts para un metro cuadrado. Esto es lo que hasta a mí me ha llegado a tumbar, ¿ya? Y ahorita le voy a explicar por qué. Es la siguiente ayudantía, ¿ya? Pulan al mismo link, por favor. Ya. Ahora sí, ahora le voy a explicar dónde fue un tumbe. A ver, acá te lo dice, ¿ya? Y eso ahorita le voy a mostrar, estaba buscando la imagen. La tengo más bien. Miren.
Calcúlese la pérdida de calor en watts para 1 metro cuadrado. Te está indicando ya directamente el área, ¿no? Quiere calcular cuánto va a ser la pérdida de calor, pero para 1 metro cuadrado, específicamente. Y quiero que vean esto. A ver, dame un segundo que cargue. Mm, a ver. ¿Qué es lo que sucede? Y a mí me ha pasado con la I. Dice, lo muestro por si acaso, ¿ya? No sé por qué no quiere abrir la imagen. Ya, está bien. Esto de acá. A ver, ahí está. Miren, este es un examen que yo di, ¿ya? Miren, determina la pérdida de calor por unidad de longitud. Esta fue la palabrita que, que es donde te puede hacer caer, ¿ya? Determina la pérdida de calor por unidad de longitud. ¿Qué te quiere decir por unidad de longitud? Longitud igual a 1, ¿ya? A veces no te va a decir específicamente cuánto es la longitud, como en este caso te dijo el área, ¿no? Te puede decir determine la pérdida de calor por área, por un área o por área, por el área, nada más. ¿Qué pasa? Que tenías que sobreentenderlo, ¿ya? Esa es la cosa. Y eso es lo que a veces la ingeniería te coloca, ¿ya? Porque vos vas a estar matándote viendo que cuánto es la longitud y ya te lo decía el enunciado, unidad de longitud. Unidad es 1, ¿ya? Eso les indico porque esa es una de las trampas que la ingeniera mete en su examen, ¿ya? Siempre. No siempre, pero puede meterte. Si es que lo quiere hacer difícil, lo puede meter unidad de longitud, ¿ya? Eso quiero aclarar. Pero en sí todos los datos te lo debería dar, ¿ya? Eso quiero al menos que sepan, ¿ok? Porque son las jugadas que ella hace, entre comillas. Ya, a ver, vamos a seguir con el ejercicio. Listo. Teníamos paredes que tienen que, indistintamente, un espesor o bueno, este, sí, un espesor, ¿no? Ya. Temperatura interna, temperatura externa y la resistencia y sabemos que es el área. Sabemos que la fórmula para paredes planas en serie, como les mostraba, una tras otra es la siguiente. El calor es igual a la temperatura 1 menos temperatura 4 o la interna menos la externa. Yo coloco 1 y 2, está bien, igual te sirve, ya. Y la fórmula, ¿cuál es? El espesor que se tiene, la resistencia que tiene cada una y el área de cada una, ¿correcto? Entonces el calor va a ser igual, en este caso, mejor dicho, no sería 2, sería 3, ¿no? ¿Por qué sería 3? Porque son 3 paredes planas y sería la temperatura de la última pared. Entonces, el calor es igual a la diferencia de temperatura interna menos externa y la resistencia. ¿Correcto? Entonces, vamos a hacer el cálculo de la resistencia. La resistencia para pared de pino es igual. ¿A cuánto es el espesor? 0,0127 metros. ¿Cuánto es su resistencia? Su conductividad, mejor dicho, 0,15. Multiplicado por ¿qué? Por el metro, 1 metro cuadrado, que es el área que te digo. Acá está. Haríamos lo mismo si la ingeniera te pidiera por unidad. Lo mismo, sería en vez de área, sería longitud, ¿correcto? Y acá tendríamos que calcular primeramente el área de esta pared. Listo, la resistencia para el pino dice que te da 0,08467 grados Kelvin, watts. Resistencia 2, acá sería de la siguiente manera. Listo, entonces sería el espesor 0,1016 metros. Acá sería la resistencia 0,0433 watts metro Kelvin y 1 metro cuadrado, ¿correcto? Entonces la resistencia va a ser 2,3464 grados Kelvin sobre watts. Y repetiríamos la misma ecuación y si se dan cuenta, se repite. Por eso le digo, es un poco más fácil si usted sabe qué fórmula va a aplicar. Entonces tenemos la resistencia para el concreto, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, como decíamos, el calor es igual
a la temperatura interna menos temperatura externa, que también es más alto. Y puede ser viceversa, no importa, ¿ya? Pero para este caso ya, lo colocamos así, no importa. La resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3. Y obtuviste el flujo de calor para 1 metro cuadrado. ¿Qué hubiese pasado si te pedía para una longitud? Lo mismo, ¿no? Acá solamente tendríamos que haber encontrado el área, ¿no? Y nada más. Entonces, por esa parte, es un poco más sencillo, pero les digo, estos ejercicios no son complicados. Lo complicado puede ser, como les digo, que te meta eso y saber que para paredes tenemos que aplicar esto. Vos no vas a aplicar para una pared esta ecuación de acá, porque no tiene sentido que en una pared haya radio, haya diámetro, ¿correcto? Lo que tiene sentido es que haya espesor o longitud, ¿ya? Y vamos a ver la última. Un tubo de paredes gruesas de acero inoxidable con una conductividad y dimensiones de diámetro interno y diámetro externo. Se recubre con una capa de 0,0254 de aislante de abesto que tiene una resistencia. La temperatura interna del tubo es 811, dice puro Kelvin, pero ya no importa, es lo mismo, ¿no? Al fin de cuentas, es indistintamente que trabaje con Kelvin o que trabaje con grados centígrados. Sí, porque al fin de cuentas te puede dar esta temperatura en Kelvin o en grados centígrados y la resistencia también te la va a tener que dar en la misma función, ¿ya? No es que en medio de clase usted, en medio de examen van a tener que convertir. No, por lo general no te piden convertir nada. Directamente vos vas a empezar. Lo único que van a convertir ustedes pueden ser los diámetros o las longitudes que te puede dar en el examen de diferente unidad, ¿ya? Eso sí. Pero temperaturas no. Y la superficie exterior de las aislante es 310 para una longitud de tubería de tanto. Calcule la pérdida de calor. Ya. Entonces, ¿qué te quiere decir? Te quiere decir que existe, ¿qué cosa? Hay un tubo inoxidable que tiene un diámetro interno y un diámetro externo, ¿no? Este viene a ser el diámetro interno, este viene a ser el diámetro externo, y nosotros colocamos, acá colocamos una capa que también tiene su propio diámetro de abesto, ¿ya? Listo. Y este sería el diámetro 3. ¿Qué hay adentro? Te especificaba qué hay adentro. No te especifica, ¿no? Creo. Ya, no te especifica. Supongamos que hay vapor de agua, hay algo adentro. Ya. Acá tenemos una temperatura interna y tenemos una temperatura externa, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo sería? Dice que adentro son 811 y afuera 310, ¿no? Ya. Listo. Entonces la fórmula es el calor igual. Temperatura 1 menos temperatura 2, temperatura interna. La primera temperatura menos la última temperatura. Y sería qué cosa, como estamos trabajando con varios diámetros, toma esta forma. Y ahorita le voy a explicar cómo. Tomaría la siguiente forma. A ver, deme un segundito que quiero ver lo siguiente. Sí, ya me di cuenta. Tomaría la forma, yo les decía, diámetro 2 sobre diámetro 1, y acá sería diámetro 3 sobre diámetro 2, ¿correcto? Sí, y acá lo coloqué. Ya, me faltó corregirlo acá. Entonces, tomaría la siguiente forma. La temperatura interna menos la temperatura externa. Y nosotros sabemos que esto en sí está acá, ¿no? Diferencia de temperatura, la resistencia que se ejerce, ¿qué cosa? Que se ejerce por acá, lo que pasa por el tubo en sí de acero inoxidable, y la otra resistencia que pasa por el abesto, ¿ya? Son dos resistencias. Una resistencia viene a ser el calor que tiene que sobrepasar el tubo de acero y el calor que tiene que sobrepasar el abesto. ¿Y cómo se calcula eso? El diámetro externo sobre el diámetro interno, es un logaritmo natural, 2pi por la resistencia por su longitud, más
el diámetro externo del recubrimiento de abesto sobre el diámetro externo del tubo. ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona de esta forma? Si ustedes no sé si lo han entendido hasta ahora. ¿Por qué? Porque aunque usted vea diámetro 2 sobre diámetro 1, estamos haciendo una relación. ¿En qué sentido? De cuánto es la longitud o el espacio que recorre, ¿no? Cuánto es la división de esto? Ya. La división de esto viene a ser en sí, lo que viene a ser, todo lo que va a tener que recorrer ese calor interno para poder salir y para poder encontrarse en este punto, en el punto exterior del tubo. Y lo mismo acá, diámetro 3 sobre diámetro 2. Está haciendo, está saliendo por este recubrimiento desde este punto hasta este punto. Ahora, gracias a esto, se va a encontrar acá, ¿no? Si me dejo entender. Entonces, por eso hacemos esto, ¿ya? Por eso es que estaba mal que yo coloque 1 y 2 abajo. No es correcto. Siempre va a ser el mayor sobre el menor. Un poco parecido a lo que estábamos viendo y lo que van a ver en su parcial, ¿no? Uy, ya lo borré esto, no importa. Ya. Listo. Entonces sería así. Logaritmo natural de diámetro 2 sobre diámetro 1. Diámetro 2, 0,0508 metros. Diámetro 1, 0,0254. 2pi por la resistencia que tiene el acero inoxidable, 21 por la longitud. ¿Correcto? Tenemos la primera resistencia. La segunda resistencia es igual. Logaritmo natural, diámetro 3, diámetro 2 y la resistencia, la conductividad. Diámetro 3, 0,0762. Diámetro 2, 0,0508. 2pi por resistencia. Acá viene la pregunta que todo el mundo se equivoca. ¿Cuál es la resistencia que se tiene que ocupar para la conductividad que se tiene que ocupar para encontrar la resistencia 2? A ver, si ustedes, es un poco lógica, ¿no? Pero igualmente le voy a explicar por qué. A ver, nosotros tenemos el diámetro exterior del tubo de acero inoxidable y tenemos el diámetro que tiene el abesto, ¿no? Diámetro del abesto. Usted se encuentra ubicado acá. Usted quiere saber la resistencia que se ejerce para salir por todo este material, ¿correcto? Ok. Entonces, la resistencia sería eso, ¿no? Nosotros también para este tema vamos a ver que la resistencia la vamos a ver un poquito como LC, ¿te acuerdas? De esa manera, ¿ya? Este, entonces, acá viene a ser la pregunta. ¿Cuál conductividad ocupo yo? ¿Ocupo la conductividad del abesto? ¿Ocupo la conductividad del cobre, del acero inoxidable? Piense, mi calor o mi temperatura está saliendo, ¿por qué material? Está saliendo por el abesto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque el abesto es todo esto. El abesto es todo esto. Entonces, el calor está sobrepasando, está, por decirlo así, metiéndose dentro del abesto. Es por eso que yo acá ocupo la resistencia del abesto, la conductividad del abesto. Y es por eso que yo ocupo acá la conductividad del cobre, del acero inoxidable. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Porque yo tenía la primera resistencia que tenía que pasar dentro del acero inoxidable. Ahora la segunda resistencia tiene que pasar dentro del abesto. Es por eso que ocupas acá la resistencia, ¿ya? Eso es donde más se confunde en todo el mundo por el hecho de que no sabe cuál tiene que ocupar. Entonces acá no sería la resistencia 2, sería la resistencia 3. ¿Por qué? Porque es el diámetro 3. Y el diámetro 3, ya habíamos dicho que es abesto y tiene tal resistencia. ¿Correcto? Entonces, otra característica que viene a ser en los tubos es que tienen la misma longitud. ¿Por qué tienen la misma longitud? Porque al fin de cuentas vos estás calculando como hemos visto, un tubo. Estás calculando un tubo. Entonces, van a tener la misma longitud ambos diámetros, ¿ok? Entonces, por eso se repite también eso.
Por eso repito, por eso agarro y repito la misma longitud para ambos tubos, ¿ya? Eso también es un poco característico en este tema. Entonces reemplazamos el calor de adentro, el calor de afuera, sería la primera resistencia que lo calculamos acá, la segunda resistencia que lo calculaste acá, y el calor es 562,0654 watts. ¿Por qué ahora no me sale negativo? Porque, sí, me olvidé, coloque en presente. ¿Por qué no me sale negativo ahora? Porque, obviamente, ¿no? El calor de adentro es mayor al calor de afuera, ¿correcto? Entonces, ahora sí, no es que se enfrían, no es que lo de adentro me está haciendo que se enfríe, lo de afuera está haciendo que se enfríe adentro, no. Ahora sí, un caso normal, por decirlo así. El calor que se ejerce, la temperatura se está disipando hacia afuera, ¿no? Afuera es más frío que adentro. Entonces, por ello, ahí ya no nos da negativo, ¿no? Pero no importa eso, ¿ya? Lo más importante que ustedes tienen que saber bien es qué resistencia se ocupa. Porque esto diámetro es un poco más de lógica. Yo lo puedo llevar a su formulario, ¿ya? Diámetro 2 sobre diámetro 1, diámetro 10, diámetro 3 sobre diámetro 2. ¿Qué hubiese pasado si existía otro diámetro? ¿Cómo sería esta ecuación? Sería diámetro 4 sobre diámetro 3. Si se da cuenta, ¿de qué depende esto? ¿Cómo sería? Diámetro 4, diámetro 3. Yo lo veo así. El que estaba arriba pasa abajo. El que estaba arriba pasa abajo. Así, si se dan cuenta, es lo mismo. El que estaba arriba pasa abajo y viene el otro diámetro. El que estaba arriba pasa abajo y viene el otro diámetro. Es un poco más sencillo si lo ven así, pero también tiene un poco de lógica, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos por conducción, ¿ya? No es complicado el tema, chicos, en verdad no lo es, pero como es un nuevo tema, muchos se confunden y muchos no saben, ¿ya? Es normal, pero es practicando, ¿ya? Es haciendo varios ejercicios, es entendiéndole un poco el sentido que viene a ser cada uno de ellos. Entonces, es fácil, ¿ya? A medida que uno va haciendo y viendo ejemplos, no se va a complicar la vida. Nosotros hemos trabajado primero con radios y acá les trabajé con diámetros, ¿no? Cambio la ecuación, logaritmo natural diámetro 2 sobre diámetro uno, logaritmo natural radio 2 sobre radio uno. Es lo mismo, si se dan cuenta, ¿no? Si usted lo quiere llevar al radio a diámetro, es 2 veces radio, se simplifica el 2 y tienen lo mismo. Entonces, en otras palabras, chicos, ustedes, este, es la misma ecuación ya. Le den radio o le den diámetro. Ustedes pueden trabajar de ambas formas, ¿ya? Tampoco se compliquen la vida. Y eso sería por la ayudantía de hoy día. Le voy a subir la grabación, le debo una grabación también, me estaba acordando. Y eso, ¿ya? Entonces, nos vamos a ver la... Conseguir Dime. una pregunta. Disculpe, de ese ejercicio que nos estaba mostrando, o sea, lo asumimos un metro, ¿no? Si nos dice unidad de longitud, ¿o de Correcto. qué depende eso de asumirlo? No nos asume. Directamente la palabrita que te diga por unidad de longitud es longitud Ajá. de un metro. Ah, ya, gracias. Correcto. Entonces eso sería, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de tuberías tienen la misma longitud, pero cuando usted habla de paredes no tienen la misma longitud, va a tener diferente, no pueden variar. Así que solamente en tuberías tienen la misma longitud todito la resistencia. Después no, ¿ya? Entonces eso sería todo, chicos. Mm, Y bueno, ya todos dijeron presente, no, nadie se olvidó, ya para que finalice la ayudantía. Conmigo, por cierto, el último examen de auxiliatura, ya venía a ser de este tema, ¿no? De transferencia de calor. Yo no le voy a tomar nada ya de su segundo parcial y yo, como le decía, ¿no? No, ya no voy a tomar examen de eso. El último examen que yo voy a tomar va a ser de este tema, ¿no? De transferencia de calor y de o al menos un intercambiador, y eso sería conmigo, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver prácticamente, yo creo que
antes de su examen con la ingeniera de su final, o si no, yo creo que sí, porque no sé cuándo me lo va a pedir, pero prefiero tenerlo ya. Entonces yo igualmente le voy a avisar con una semana de anticipación cuándo va a ser el examen, para que se preparen en sí, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? No va a ser algo diferente de lo que están viendo, ¿ya? Entonces, eso sería todo, chicos. Tengan un buen día. Cualquier duda más, Gracias, Edgar. Gracias, hasta luego. este es el examen. Hasta luego.